Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente clase en la cual vamos a abordar las propiedades y raíces. Para poder iniciar con lo que viene siendo en qué consisten las propiedades y raíces, vamos a hacer la actividad de inicio. Dice, dadas las siguientes funciones, contesta. En el inciso A viene una que sería x cúbica más menos 9x. Entonces viene aquí x cúbica menos 9x. ¿Sí? Dice aquí la primera, dice cuántas raíces o ceros tiene. Si ustedes se fijan, de acuerdo a la exponente, tiene 3 raíces o ceros. Tiene 3 raíces o ceros. Esa era la respuesta a la primera. Segunda pregunta, ¿se puede saber mediante una característica cuánto vale una raíz? Pues decirles que sí. ¿Cuál es? Si como termina en 0, una raíz quiere decir que es igual a 0, entonces sería 0 o raíz. Entonces quiere decir que una raíz es 0 porque termina la función en x. Segundo, dice, la segunda pregunta es x cuadrada menos x menos 6. Entonces sería x cuadrada menos x menos 6. Sería el inciso B. ¿Sí? Dice la primera pregunta, ¿cuántas raíces o ceros tiene? Pues tiene, acuérdense, tiene 2 raíces o ceros. ¿Por qué? Porque el exponente es 2. ¿De acuerdo? Dice segunda, ¿cuál es el valor de la intersección en y? Como termina en menos 6, sería en menos 6. Quiere decir que la y pasaría por menos 6. ¿De acuerdo? Bien, ese sería lo que corresponde a la actividad de inicio, que hay que contestarla en una forma sencilla. Luego dice el siguiente tema, dice que en qué son las propiedades por considerar para una función polinómica. La primera dice, por lo general el grado de una función depende del número de veces en que la gráfica de dicha función pasa por el eje de las x. Estas son llamadas ceros o raíces de la función. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente, de acuerdo a la función, por el número de veces que pase por x, sería el número de raíces o ceros que tiene. Por ejemplo, como es de forma lineal, tiene una raíz o cero. Por ejemplo, aquí esta pasa una 2 por el exponente 2. Esta, habíamos quedado como pasa por un solo punto, sus raíces son iguales o son repetidas, o sea, una misma raíz en forma repetida. Esta, como no pasa por x, quiere decir que en este caso no tiene sus raíces reales, sino son imaginarias. La de x a la 3, se fijan ustedes, 1, 2, 3. Tiene el exponente 3, por eso pasa 3 veces por x. La siguiente, como es negativo, el valor de a empieza al revés. En vez de así, empieza de arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí sería 1, 2, 3, porque el exponente es 3. Aquí, como el exponente es 4, 1, 2, 3, 4 en x. Como el exponente es 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, también esa que sería 5, pero sería en sentido inverso. 1, 2, 3, 4, 5. Porque el valor de A es negativo. Bien. De acuerdo al número de veces que corta el eje de las X, sería 0 o raíz. Esa sería una característica principalmente de una función. En el número 2, la propiedad número 2 dice, el término independiente de la función indica el valor en el que la gráfica interseca al eje de la y. Bien, ¿esto qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la función termina en el último valor, esa sería la intersección en y. Por ejemplo, aquí como termina en x, quiere decir que su raíz, en este caso su intersección en y sería 0, pasaría por el origen, ¿sí? Vamos a suponer que yo tenga una función, por ejemplo, x cuadrada, así, ¿sí? Quiere decir que esta función, por consiguiente, hagan de cuenta, pasaría por menos 5, que sería la intersección en y. Ese sería el último valor. Bien, tercer propiedad. Si la función no tiene término independiente, es decir, termina en x, esto quiere decir que una raíz es 0, x igual a 0, y también pasa por el y igual a 0, origen, ¿sí? Vamos a suponer, dice ahí, que si yo tuviera una función, por ejemplo, que fuera así, ¿sí? Termina en x, quiere decir que su
Hagan de cuenta que sería más o menos así. Entonces, como terminan en X, quiere decir que sería Y0 y X0. O sea, la intersección en Y sería 0, por consiguiente. Bien, número 4. Si el número de veces en que la gráfica es menor al grado del exponente de la función, quiere decir que tiene una raíz repetida, ¿sí? Una multiplicidad, o que sus raíces que hacen falta son imaginarias, pares conjugados a más bi y a menos bi. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una función de grado, vamos a suponer que de grado 5, ¿sí? De grado 5. Y la gráfica hace esto, ¿sí? Y entonces va a decir 1, 2, 3. Quiere decir que estas tres raíces serían x a la 3, pero como es a la 5, me faltarían 2. Quiere decir que esas dos raíces que me hacen falta son imaginarias. Las raíces imaginarias vienen en pares conjugados, a más bi y a menos bi. Ese tipo de raíces, que son raíces imaginarias conjugadas, vamos a verlo más adelante en lo que corresponde a las raíces imaginarias, en este caso de los números complejos, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿de acuerdo? Bien, entonces quiere decir que cualquier función que tenga un exponente determinado y al hacer su gráfica no corresponda al número de veces que corta el eje de las X, ¿qué quiere decir esto? Que las raíces posiblemente sean repetidas, tiene una multiplicidad de raíces, o que por consiguiente sus raíces son imaginarias, ¿sí? Para complementar de acuerdo al exponente dado. Bien, en la siguiente podemos ver que las funciones polinómicas básicas para tenerla pueden tener las siguientes formas. Aquí lo primero es determinar, por ejemplo, si yo tengo y es igual a b o y es igual a k, dependiendo el exponente que yo determine, aquí sus gráficas que yo tenga, acuérdense que puede ser así o puede ser así, si es negativo. Entonces, una función constante es una línea horizontal, ¿sí? En el caso de una función de grado 1, que por aquí yo se los puse, esa función en forma lineal tiene una raíz, puede ser así, acuérdense, puede ser así o puede ser así, ¿de acuerdo? Muy bien, en el caso de una función cuadrática o de segundo grado, pueden ver ahí, puede ser de estos tres tipos, este o este. Si fuera este, tiene dos soluciones, dos raíces o ceros, o puede ser cargada del lado derecho, cargada del lado izquierdo, una del lado positivo, una del lado negativo, o también una cargada del lado izquierdo, otra cargada del lado derecho, así como sería. En el caso, por ejemplo, de una función de segundo grado que esté por encima del eje de las X, acuérdense que sus raíces son imaginarias, no son reales, ¿sí? En el caso de una función de tercer grado, pueden ver aquí, esta sería cuando el valor de a es positiva, inicia de menor, sube, mayor y vuelve a subir, ¿sí? Y cuando es negativa, aquí empieza de más grande, así, y baja. En el caso de una función de cuarto grado, que el exponente es 4, sería como una W. Acuérdense que sus raíces son 4, ¿sí? En el caso de una función de quinto grado, que también vamos a ver por ahí algunas, no diario, vamos, porque son muy inusuales, porque sería de acuerdo al número que tenga y sería un valor muy grande, pues hagan de cuenta que sería 1, 2, 3, 4, 5, y siempre empieza de izquierda con mayor valor hacia abajo, ¿sí? Y cuando el exponente es negativo empieza siempre como una M, ¿sí? Y luego ya sube, que sería como lo maneja aquí. Bien, esto sería lo que corresponde a las propiedades y raíces de acuerdo a mis funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, hagan de cuenta que dependiendo el número de grado que tenga, es el número de veces que corta el eje de las X. Ese corta el eje de las X se llama ceros o raíces, que acuérdense que lo vamos a ver continuamente. Un cero raíz, pues principalmente, acuérdense que es el corte con el eje X en mi plano cartesiano, ¿sí? Bien, luego generalmente viene lo que corresponde, existe una prueba que se llama prueba de la recta vertical para las funciones. Por ejemplo, cuando yo tengo una función así, y yo digo, tiene una parábola, es una parábola. Si yo trazo una línea vertical, y pueden ver que aquí solamente corta en un solo punto a la gráfica,
se refiere a una función, ¿sí? Si yo tuviera una función, por ejemplo, una función de una hipérbola, o sea, una función racional, y hago lo mismo, pueden ver aquí, también en un solo punto. Se trata de una función, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tengo una gráfica y este tipo de gráfica, al trazar una línea vertical, resulta que la puede trazar en dos o más puntos? Hagan de cuenta que tengo así. Hagan cuenta que tengo una circunferencia, trazo esto, aquí sería 1, 2, ¿sí? No es una función, entonces no es función, ¿sí? Sino una relación, ¿de acuerdo? O cuando tengo una gráfica, hagan de cuenta que así, sería como una S, 1, 2, 3, también es una relación, entonces no sería una función. Para que sea una función tiene que cortar mediante una línea vertical, pues sería en un solo punto. Si lo corta en 2 o 3, 4, 5 puntos, los que sean, pues se trata de una relación, no de una función, ¿sí? Bien, este tema sería más que nada como de observar cómo sería el comportamiento de las funciones polinómicas y saber que tiene propiedades específicas, que una de las principales propiedades sería, de acuerdo al exponente, es el número de veces que corta el eje de las x, que estos se llaman ceros o raíces, y que también otra propiedad, que el último número de mi función pues corresponde a la intersección en y que tiene mi gráfica con respecto al valor que yo tengo en mi función al última, ¿sí? Que se llama término independiente. Bien, hasta aquí le vamos a dejar el tema, que son propiedades y raíces de lo que corresponde, pues quedamos que de la página 74 a la 76, ¿de acuerdo? Eso solamente es observar el video, contestar la actividad de inicio que aparece ahí y sería todo. Hasta aquí le dejamos.